Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Recuerda que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones sobre la vida de Jacob. Y durante esta semana que ya estamos muy avanzados, estamos estudiando este tema también muy interesante que se titula El resultado de la oración perseverante. Muy bien, y está con nosotros una vez más nuestra hermana Eli. Eli, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días a todos. Y estoy muy seguro que tú ya te sabes el texto de memoria, pero vamos a recordarlo una vez más, así que acompáñanos al libro de Salmos, capítulo 103, Salmos capítulo 103, y ahí vamos a leer el verso número 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarte a que vayamos a Dios en oración. Acompáñanos a orar. Padre eterno que está en los cielos, en esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud, nos permite encontrarnos aquí una vez más. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes, que sus buenos ángeles puedan ayudarnos en todo y que la lección de este día sea lo necesario para poder afrontar las cosas que han de pasar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ir a nuestra lección para el día de hoy, y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Momentos de bendición. Y nuestra primera pregunta es: describa el reencuentro de Jacob y José. Entonces, aquí vamos a, pues ya subió al carro, no era un viaje de un día, era más de un día. Los carros de Faraón fueron, se lo llevaron y ahora se van a encontrar físicamente después de todos estos años. Se van a encontrar. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? Pues podemos ver que no solamente era Jacob que amaba a José, su hijo, sino también José tenía un amor muy tierno para su padre, porque leemos en la Biblia que José era un hijo obediente, un hijo sometido a su padre, y también que amaba a Dios. Después de encontrarnos en una situación de separación con algunas personas que conocemos y volvernos a encontrar, es un asunto que a cada persona siente diferente, pero algunos sienten alegría, otros sienten raros, pero ellos dos, ¿cómo se habrán sentido? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto y leamos lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 46. Y ahí vamos a leer los versos 28 hasta el verso 30. Entonces Jacob envió a Judá delante de sí a José, para que lo viniese a ver a Gosén. Y José unció su carro y fue a Gosén a recibir a Israel su padre. Se manifestó a él, se echó a su cuello y lloró largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, pues aún vives. Qué evento más interesante, ¿no? Y después de encontrarse pues en esa situación, lloró y dijo: ahora puedo morir, ya no necesito más nada. Entonces imaginemos como si ya no importara más nada la vida. Sí, fue un momento de mucha alegría para los dos, porque vemos que la Biblia dice que cuando llegó José venía en el carro del faraón que venía, y después dice que él se brincó básicamente del carro lleno de gozo, y fue un encuentro muy feliz para los dos, un encuentro de mucho gozo, que era algo maravilloso para los dos. Así es. Entonces imaginemos ahora esta alegría que por tantos años no había tenido el padre. Muy bien. Pero vamos ahora y vamos a ir a nuestro texto en la pluma inspirada. Vamos a ver qué es lo que nos dice y cómo está escrita esta situación. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 236. Al llegar a Egipto, la compañía se dirigió a la tierra de Gosén.
Ahí fue José en su carro oficial, acompañado de un séquito principesco. Olvidó el esplendor de su ambiente y la dignidad de su posición. Un solo pensamiento llenaba su mente, un anhelo conmovía su corazón. Aquí lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Se olvidó de su situación, pero él iba con su grupo, porque él era una persona importante, el segundo en Egipto, y él iba con toda esta situación, pero se olvidó de su posición, bajó del carro y fue a recibir a su padre, ¿no? Sí. Es un evento muy emotivo. Muy bien, pero hay más todavía. Vamos a ver qué es lo que nos dice este siguiente párrafo en la pluma inspirada. Leamos. Cuando divisó la llegada de los viajeros, no pudo ya reprimir el amor cuyos anhelos había sofocado durante tan largos años. Saltó de su carro y corrió a dar la bienvenida a su padre. Entonces, imaginemos un encuentro pues muy esperado por muchos años, ¿no? Ahora, no sabemos si José sabía que volvería a ver a su padre, porque la Biblia no nos dice, sí. Pero al encontrarse en esa situación, yo quiero imaginar el momento de alegría que él estaba sintiendo. Sí, pues la Biblia nos dice, ¿no?, que cuando él miró a sus hermanos que vinieron a Egipto para pedirle grano, dice que y les preguntó, ¿no?, ¿y tu padre? ¿Qué de él? ¿Aún vive? Entonces él tenía esa duda, no sabía si su padre estaba vivo todavía, y cuando supo que sí vivía, pues tenía claro el anhelo de poderlo ver otra vez. Así es. Entonces vamos a continuar y vamos a ver qué nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Acompáñanos a leer este siguiente párrafo de la pregunta. Dice así: relate el encuentro entre Jacob y el rey. Ahora ya se encontró con José y Jacob, pero ahora ¿qué es lo que pasa entre Jacob y el rey de Egipto, que era la potencia universal de aquel entonces? Pues se iba a encontrar frente a este monarca. ¿Cómo habrá sido? Sí, pues vemos que en ese tiempo el faraón que vivía cuando José estaba de gobernador no era un faraón que era malo, sino que él dice muchas de las veces en la Biblia, dice que reconocía el Dios de José. Entonces vemos que el encuentro de ellos dos, el padre de José, va a ser algo de bendición para el faraón. Pero dejemos que la Biblia nos explique un poquito más. Vamos a ver lo que está escrito en el libro de Génesis, capítulo 47. Y vamos a leer los versos allí del 7 hasta el verso número 10. Después José llevó a su padre y lo presentó a Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió: los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a los años de la vida de mis padres. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Aquí vemos esta situación muy interesante, ¿no? Jacob se encuentra con Faraón y lo bendice, ¿no? Ahora, esas bendiciones no eran solamente así, sino que lo bendecía y esas bendiciones se cumplían, ¿no? Pero con el pasar de los años, bueno, las cosas fueron cambiando. Pero veamos ahora lo que nos dice la pluma inspirada sobre estos asuntos. Leamos este siguiente párrafo que se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 236, y nos dice así: el patriarca era extraño al ambiente de las cortes reales, pero en medio de las sublimes escenas de la naturaleza había tenido comunión con el monarca más poderoso, y ahora, con consciente superioridad, alzó las manos y bendijo a Faraón. Muy bien, entonces recordemos que este Faraón era un monarca muy grande, pues él había dominado toda esta región, pero la superioridad de Jacob en relación a las bendiciones espirituales que él tenía de parte de Dios eran mayores que las de Faraón. Y podemos ver a mí se me hace interesante como el rey más poderoso de ese tiempo de la tierra, como él permitió que Jacob viniese y el aceptar esa bendición que Jacob quería poner sobre él, para él fue como algo tan como deseado, ¿no? Algo bueno para él, y no lo rechazó.
Así es. Entonces, este faraón conocía al Dios de José también. Muy bien. Pero vamos a continuar y veamos ahora qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito. ¿Cómo fue la experiencia de Jacob en Egipto? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Cómo habrá pasado? Pues la Biblia nos dice que, como habíamos leído anteriormente, que Dios le había dicho que iba a prosperar en ese lugar. Pero veamos cómo nos dice la Biblia exactamente qué fue esta experiencia. Vamos al siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 47, y ahí vamos a leer el verso 27 y verso 28. Vamos a ver cómo nos dice. Así Israel habitó en Egipto, en la tierra de Gosén. Adquirieron propiedades ahí y se aumentaron y multiplicaron en gran manera. Jacob vivió 17 años en Egipto. Así pues, Jacob vivió 147 años. Así que realmente no le fue muy mal, fue bueno. Compraron propiedades, aumentaron ellos en número y en bienes también. Y ellos fueron viviendo, y vivió todavía después de su llegada 17 años más todavía. Muy bien. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo que está en Patriarcas y Profetas, página 237, y dice así: en su primer saludo a José, Jacob habló como si con esta conclusión jubilosa de su largo dolor y ansiedad estuviese listo para morir. Pero todavía se le otorgaron 17 años en el quieto retiro de Gosén. Estos años fueron un feliz contraste con los que los habían precedido. Entonces, el final, el Espíritu Profético lo llama como un retiro. Como que ya, hoy lo diríamos, como que ya está viejito y se fue a retirar a la tierra de Gosén. Sí. Pero es llamado así por la situación que él había vivido. Toda la preocupación, la ansiedad, todas estas cosas, y ahora podía vivir tranquilo, sabía que su hijo estaba allí, vivía en la compañía de sus hijos y habían prosperado. Así es, podemos ver que estos últimos días Dios le permitió un tiempo más de felicidad, un tiempo de que él pudo gozar de su familia, pudo estar en tranquilidad, versus a todos los años anteriores. Desde que salió de la casa de su padre por el pecado que había hecho, había sufrido muchos años, y ahora en estos últimos años Dios le bendice no solamente con prosperidad y bendiciones físicas, sino también de su alma espiritualmente. Así es, pero no se acaba allí todo. Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo en el Espíritu de Profecía. Leamos cómo está escrito. Jacob vio en sus hijos evidencias de un verdadero arrepentimiento. Vio a su familia rodeada de todas las condiciones necesarias para convertirse en una gran nación, y su fe se afirmó en la segura promesa de su futuro establecimiento en Canaán. Ahora, esto es muy interesante, cómo él vio que sus hijos iban a prosperar hasta convertirse en una nación grande. Aunque la Biblia no nos dice si sus hijos confesaron el mal que habían hecho años atrás. Simplemente ellos dijeron, tu hijo José vive, pero nunca nos dice si realmente confesaron su culpa. Sin embargo, vamos a ver qué sí nos dice más la pluma inspirada. Leamos este siguiente párrafo. Él mismo estaba rodeado de todas las demostraciones de amor y favor que el primer ministro de Egipto podía dispensar, y feliz en la compañía de su hijo por tanto tiempo perdido, descendió quieta y apaciblemente al sepulcro. Muy bien, finalmente muere, pero se muere en un asunto tranquilo, no en una situación difícil. Pero ahora veamos lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito aquí. A pesar de la agradable estancia de Jacob en Egipto, qué ferviente petición reveló cuán fuerte era su objetivo de confiar en las promesas de Dios. Entonces, ahí estaba bien, pero ¿podía él confiar en la buena voluntad del faraón? Pues su confianza de Jacob siempre estuvo en Dios. Entonces podemos ver que él se afirma en esto cada vez que algo va a pasar en su vida. Él regresa a afirmar su confianza en él. Pero vamos a ver cómo él hace esta situación. Vamos a ir a la palabra de Dios. Acompáñanos a leer este siguiente párrafo en el libro de Génesis. Génesis capítulo 47. Y ahí vamos a leer el verso número
29 hasta el verso número 31. Veamos lo que nos dice aquí. Cuando se acercó el tiempo de su muerte, Israel llamó a José y le dijo: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y me muestres tu favor y lealtad. Te ruego que no me entierres en Egipto, sino que cuando muera me lleves de Egipto y me sepultes con mis padres. Y él respondió: haré lo que tú dices. E Israel le dijo: júramelo. Y él juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Así que Dios le había prometido la tierra de Canaán muchos años antes, a su abuelo, a su padre y ahora también a él. Y él no quería quedarse en Egipto porque Dios le había hecho una promesa en aquel lugar, no en este lugar. Y aunque él estaba bien allí y podía tener todo lo que deseaba, él deseaba volver hacia donde estaban sus padres. No estaba fijado allí en las cosas que Faraón le podía ofrecer. Así que podemos ver que Jacob confiaba en lo que Dios le había dicho hasta ese último momento. Así es, y por eso es que él quería ser sepultado allá con su familia, con sus padres y su abuelo. Así es, pero nuestra lección ha concluido por el día de hoy. Quiero invitarte a que tengamos una oración para concluir. Acompáñanos a orar. Nuestro Padre, le damos honra y gloria. Usted es tan misericordioso con nosotros. Siempre nos muestra el buen camino y nos da también la habilidad y el poder para hacerlo. Gracias le damos porque usted es misericordioso con nosotros, y como hemos visto en el día de hoy la lección de Jacob y de su familia, que igual como usted hizo con ellos, usted promete lo mismo para nosotros. Nos promete también una tierra nueva, nos promete una vida nueva, un cambio de carácter, un cambio en nuestras familias y también un descanso en usted. Y pedimos que mientras estamos vivos, usted nos ayude para poder llegar a esa meta. Pedimos por los que nos escuchan y nos ven, que también en sus vidas pueda haber el cambio necesario también a nosotros. En nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga. Eli, muchas gracias.